Vamos a ir a la carta a los Romanos, al capítulo 14 y versículos 22 y 23. Dice así en la palabra: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. No sé qué hago aquí, si ya se saben ustedes la palabra. ¿Tienes tu fe? Y yo digo, claro, no me contestes. Contéstate a ti mismo. Es importante tener una fe propia, personal. Yo a veces he preguntado a algunos, ¿la fe es objetiva o es subjetiva? Es absolutamente subjetiva, es personal e intransferible. No puedes vivir de la fe de otro. Porque si vives de la fe de otro, cuando el otro no está, no tienes fe. No podemos ser como un vampiro que chupa la sangre, que se chupa la fe de otro. Pero hay muchas personas que viven de la fe de los demás o viven de la fe colectiva. Y eso no sirve delante de Dios. No, es que yo pertenezco a una iglesia bien avivada, bien... Bueno, gloria a Dios por eso. Pero lo que importa es que tú tengas una fe personal. ¿Por qué? Porque las batallas son personales. Las batallas de fe son personales. El crecimiento es individualizado. Yo estaba mirando, ¿no?, a algunas personas aquí, al grupo de alabanza, y digo, cada uno tiene su propio desarrollo personal. Y algunos pueden estar en la iglesia manteniendo el tipo, porque es relativamente fácil ser cristiano en mitad de una congregación, pero luego cada uno tiene su propia guerra, batalla, luchas personales, y para eso hace falta tener fe. Tenla para contigo delante de Dios. De nada sirve que aparentes tener fe, de nada sirve. Hay que tener una realidad personal. Claro, alguien puede decir, ya, ¿y eso cómo se consigue? ¿Cómo se consigue tener fe? Bueno, eso vamos a poder verlo. A veces uno tiene que dar pasos de fe. ¿Y cómo se da un paso de fe? Yo no soy capaz de explicarlo. Yo sé que he tenido la oportunidad de darlos. ¿Te imaginas a Pedro allí en la barca cuando el Señor iba caminando por el agua y le dice, no temáis, soy yo? Y dice, Señor, si eres tú, dime que salga de la barca. Y el Señor le dice, Pedro, ven. ¿Qué ocurrió en Pedro en ese momento para que él tuviera la osadía, la fe, de salir fuera de la embarcación y caminar sobre las aguas? Yo no sé si has estado alguna vez en una embarcación, cuando llega al puerto, eso se está moviendo, y salir de la embarcación tiene su complicación, ¿no? Pero porque tienes el muelle al lado que es firme, ¿no? Y dice, bueno, yo salto de un sitio móvil a algo fijo, pero saltar al agua, lo único, si vas a nadar, sí, pero lo demás, dices, a caminar sobre las aguas. ¿Qué ocurriría? ¿Qué estaba pasando en Pedro? Que salió y dijo, anda, pues es verdad, y a veces en la vida nos pasa que tenemos que dar pasos de fe. Y entonces el Señor te da la sustancia oportuna para poder dar ese paso, ¿no? Ocurre cuando alguien recibe el bautismo del Espíritu Santo, por ejemplo, que es un paso de fe. Y
Mira, yo no sé explicarlo. Yo sé que lo di y lo he dado en otras ocasiones. Y a veces cuando otros dicen, oye, ¿qué mérito has tenido en hacer esto? Ha sido fácil, porque es algo que Dios ha producido en mi vida, ¿no? Y así, cuando uno pues toma decisiones, si las toma con la fe, que es de Dios lo que está haciendo, pues es fácil hacerlo. Y para otros es algo asombroso. Tienes la fe y no cuesta nada. Dice, ¿no tienes miedo? Digo, no, el que tiene fe no tiene miedo, porque la fe es seguridad, certeza, ¿verdad? Pero lo que terminaba diciendo el texto que hemos leído es que todo lo que no proviene de fe es pecado. Alguna vez que hay personas que están preocupadas de saber si lo que está haciendo es pecado o no, yo les digo, mira, ¿viene de fe? Si no viene de fe, si viene de ley, si viene de justificación humana, es pecado. Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Todas las decisiones que tomamos que no tienen que ver con la certeza en que es de Dios lo que estamos haciendo, en qué está basado para tomar esa decisión. Entonces, qué bueno que podamos tener fe. Y la fe es un fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Sí? Es un don en el uso, pero es un fruto del Espíritu Santo. Así que solamente podemos tener una fe genuina, verdadera, si es que estamos viviendo en el Espíritu, ¿verdad? La religión no produce fe, nunca. Entonces todas esas gentes que van por ahí, ahora vendrá pronto la Semana Santa y que les ves dándose latigazos y tal. No, ahí hay otras cosas, pero no es fe. Y luego hay personas que son fuertes, que tienen una fe estable, firme, gloria a Dios, ¿verdad? Y hay personas que tienen una fe débil. Y al principio del texto de Romanos 14, los versículos 1 al 3, nos habla de los débiles en la fe. Si tú eres alguien fuerte en la fe, bueno, gloria a Dios, que el Señor te siga bendiciendo en esa fortaleza, pero hay otros alrededor tuyo que son más débiles. Y dice el texto, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, no para ir de fuerte, de ir por encima. Porque uno cree que se ha de comer todo y otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Y sigue explicando así varias cosas diferentes, ¿no?, al respecto. Pero si hay alguien débil en la fe, el fuerte, ¿qué tiene que hacer? Bueno, soportar y recibir al débil, sí. Ahí dice recibir al débil, evidentemente. Pero ¿qué tiene que hacer con el débil? ¿Le va a transmitir su fe? ¿Qué puede hacer? Ser testimonio de fe para su vida. Porque puedes estimular a la fe a otros. Tu fe puede estimular a otros, y hay un texto en la Biblia que habla de eso, que dice que tu fe, pero no tus argumentos. Dice, pero chico, ¿no te das cuenta que la palabra dice esto y lo otro y lo demás allá? ¿Y cómo no tienes fe? Dice, pues porque es un don de Dios. Y cada uno tiene la medida de fe que Dios le ha dado. Dice la palabra que no tengas más alto concepto de ti que el que debes de tener. Que pienses de ti con cordura, conforme a la medida de fe que Dios te ha dado. Yo he visto personas que son imitadores de los que tienen más fe. ¿Te imaginas? Pedro sale de la barca
y se pone a caminar sobre el agua y va Santiago detrás, y dice, si él va, yo también. ¡Blum! Porque si voy porque él va, no voy porque tengo fe, sino voy porque él va, imitando. Y Dios no quiere imitadores. Bueno, sí, Pablo también dice que ser imitadores de mí como yo de Cristo. Sí, personas que siguen el ejemplo de otros, pero no imitadores de la fe. La fe la que tengas, la que Dios te ha dado, y anda en ella. De tal manera que uno debe de caminar en la luz, en la fe que tiene. Y cuando alguien va a caminar en la fe de otro, va a caminar por el aire, sin respaldo, sin apoyo. Y es presa fácil para el enemigo, para su vida. Y ese intento de andar en la fe de otro, en el ejemplo de otro, le va a llevar a esa persona a ser un tropiezo. Porque intenta vivir una fe que no tiene. Ya, pero es que, fijaros, los apóstoles fueron, o los discípulos fueron a Jesús a decirle, aumentanos la fe. Y el Señor que les dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, no es tema de tamaño, pero sí de debilidad o fortaleza. Fortalécenos en nuestra confianza en ti, ¿no? Qué bueno que podamos tener en cuenta esto, que no todos tenemos la misma medida de fe. De tal manera que cuando tengamos entre nosotros un hermano que tiene una fe poderosa, gloria a Dios, beneficiémonos de ello, pero no imitemos. Pidámosle a Dios, Señor, fortaléceme en la fe, madúrame, para que yo pueda tener la fe que tiene mi hermano. No quiero ser un imitador, alguien que aparenta, o que, claro, si ese lo ha hecho, yo también puedo hacerlo. No estamos en una competición, ¿verdad? Y qué bueno que tú puedas saber la medida que tienes en tu vida, ¿verdad? Pero dice el texto que uno que cree que se ha de comer con todo, de todo, el que come, el que tiene esa fortaleza en la fe, que dice, no menosprecie al que no come, al que tiene una fe más débil. No le menosprecies. Valóralo en la medida en que esa persona es fiel a la medida de fe que Dios le ha dado. Igual que el que es fuerte físicamente no debe de menospreciar al que es débil, sino que ¿qué tiene que hacer? Ayudarle y cubrirle, ¿verdad? Cubrir con su fortaleza al que es débil. Yo sé que el mundo nos enseña lo contrario. En la ley de la jungla, el fuerte domina al débil. Y en la ley de Dios, el fuerte ayuda y bendice al débil. No le juzga, no le menosprecia. Y dice, y el débil, el que come legumbres, no juzgue al otro que tiene más fe. Porque la fe es locura para el que no la tiene, pero para el que la tiene es poder de Dios y vida eterna, ¿verdad? Y si yo tengo una medida de fe y hay otro hermano que tiene una fe más poderosa que la que yo tengo que admirarlo, ¿verdad? Digo, gracias Señor, porque es un regalo, esta persona es un regalo para mí. Y si hay alguien más débil, tengo que ayudarlo y cubrirlo. Amén. No es cuestión de menospreciar ni de juzgar. Yo sé que algunos, claro, dices, es que si se te ve a ti que tienes esa capacidad y esa gracia, yo quedo minimizado. Y eso se llama envidia. Como dicen, a mí me gustaría tener la fe que tú tienes.
No, ten la tuya, la medida de fe que Dios te ha dado y sé fiel. Porque ¿qué es lo que nos dice la palabra? Que el que es fiel en lo poco será puesto sobre mucho. Así que si tú actúas en responsabilidad y en orden a la fe que Dios te ha dado, vas a poder recibir más gracia. Pero si haces mal uso de lo que tienes, ¿qué? Aún lo que tienes te será quitado. Y así funciona el reino de Dios, ¿verdad? Entonces dices, bien, admiro, pero yo me voy a centrar en ser fiel a la luz que Dios me ha dado. Amén. Y entonces, si Dios me da otra medida de fe, gloria a Dios, bueno, gloria a Dios, pero ya tengo una responsabilidad mayor porque al que mucho se le dio, más se le reclamará, ¿verdad? Amén. Bueno, ya veo que conocéis bastante bien la palabra de Dios. Si vamos a la carta de Santiago, al capítulo 2, versículos 14 al 18, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaros, pero no les deis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Dice, de la misma manera, así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, lo que yo hago manifiesta la realidad de mi fe. Si yo digo y no hago, charlatán, bla, bla, ¿verdad? Por eso yo, cuando pregunté en el primer versículo, ¿tienes fe? Dije, no me respondas. Demuéstralo, manifiéstalo en tu vida, manifiesta en tu vida. Usa la fe que tienes para enfrentar las batallas que vienen a tu vida, donde las dudas intentan probar la realidad de tu fe. Y es una realidad que la fe es probada. Cada vez que tú proclamas que tienes un grado de fe, esa fe va a ser probada. Si es verdad o es mentira. Si es cierta o es falsa. Porque cuando vienen las situaciones es cuando se ve la realidad. Por eso el apóstol Santiago decía, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe, no por lo que hablo, sino por lo que hago. Ahí es donde se demuestra. La verdadera muestra de que hay algo es el fruto que da. Por eso Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. En una ocasión dijo, porque os tenéis amor los unos a los otros, y en otra ocasión les habló de que por los frutos se conocían. Es que vosotros sois hombres de fe. Yo recuerdo una vez una mujer un par de mujeres que venían a visitarnos de vez en cuando y nos decían, es que vosotros sois hombres de fe. Cuando en la Guerra del Golfo, en los días de la Guerra del Golfo, nos invitaron a visitar Israel, allí no iba ni el tato. Fijaros cómo era el tema que nos pagó el gobierno israelí, nos pagó el viaje. Y fuimos en Jerusalén cada día a cenar a un hotel de los más punteros que hay allí, el King David, que allí si entras
te atracan en la puerta, vamos. El entrar ya cuesta dinero. Y sin embargo nos invitaron a cenar gratis allá y nos decían, gracias por venir, porque no iba nadie. Lugares de peregrinación donde tienes que hacer cola para entrar estaban vacíos. Y la gente que estaba trabajando allí venían y te decían, gracias por venir. En el aeropuerto, gracias por venir. Y algunos decían, pero no tenéis miedo, que están tirando bombas aquí al lado. Y mira, yo voy a vivir el tiempo que Dios tiene establecido para mí. Ni un minuto más, ni un minuto menos. A no ser que yo haga tonterías, claro, y me ponga en un peligro que me salga de la cobertura de Dios, ¿no? Así que mi vida no depende de lo que se le ocurra a alguien por ahí, sino del tiempo que Dios tiene establecido para mi vida. Así que no tengo miedo. No teníamos miedo de ir allá. ¿Por qué? Porque si mi vida está en las manos de Dios, ¿de quién temeré, no? Y qué bueno que podamos tener esa confianza, ¿verdad? Cuando viene una situación difícil, saber y poder confiar en Dios, en que tu vida está en sus manos, ¿no? Y qué bueno que pueda haber ese tipo de fruto en nuestra vida. Y cuando viene el diablo a tentarte, que tú le puedas decir, mira, como el humorista, ¿verdad? No te pido que me lo mejores, igualamelo. A ver si eres capaz de darme lo que Dios me da, de ofrecerme lo que Dios me ofrece. No puedes, porque no tienes para darme lo que Dios me da. Tú no puedes darme vida, y Dios sí. Tú no puedes darme paz, y Él sí. Tú no puedes producir fe en mí, porque no eres capaz de tenerla. Dice en Romanos 10 y versículos 8 al 13, dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué es eso de invocar el nombre del Señor? ¿Qué ocurre cuando alguien está en una situación difícil, peligrosa? ¿Qué es lo primero que sale por la boca de uno? ¡Ay, mamá! La mayoría de la gente lo que hace es invoca el nombre de su madre, ¿verdad? Es muy natural. Aunque hace muchos años que haya sido destetado, cuando hay una situación difícil, uno se acuerda de su madre. Pero cuando alguien es un hijo de Dios y vive en comunión con el Señor, cuando hay una situación difícil, dice, Señor. No dice mamá, dice Señor. Señor, ayúdame. Estoy en tus manos, Señor, cúbreme, dame de tu gracia. Invoca el nombre del Señor, porque es en quien sabe que tiene respuesta. No llama corriendo a los bomberos, sino que dice, ¿de dónde me vendrá el socorro? El socorro me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra, ¿verdad? Sin embargo, el texto que hemos leído nos habla de creer y proclamar. Pero si tú proclamas lo que no crees, es hueco, es vacío. Entonces, por eso hay que tener una convicción personal. Y entonces proclamarlo. Yo sé que hay personas que utilizan el nombre de Dios sin creer, y eso es usar el nombre de Dios en vano.
Jesús se pone delante de la tumba de Lázaro y dice: Padre, yo sé que tú me escuchas, que tú me oyes, pero estoy hablando en voz alta para que los demás crean también que has sido, o que eres tú el que intervienes en este milagro que va a haber. Y él dice: yo sé que siempre me escuchas. Qué bueno que tú puedas tener esa convicción. Señor, yo sé que siempre me escuchas. Así que no voy a decir tonterías, ni usar chistes feos, ni usar palabras soeces, porque yo sé que siempre me escuchas. Señor, que siempre estoy delante de tu presencia, ¿verdad? Y dice el texto que hemos leído que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pero primeramente está el creer y luego el confesar. Y nos dice que el que cree en Dios no va a ser avergonzado. La gente se ríe de las personas que proclaman a Jesús como su Señor, pero termina, como dice un texto bíblico, que hoy ellos se ríen y tú llorarás, pero mañana tú te reirás y ellos llorarán. Pero definitivamente alguien que tiene fe, el que se ríe deja de reírse tarde o temprano. ¿Por qué? Porque produce respeto. Tú tienes algo que yo no tengo. Esa es normalmente la conclusión que tienen las personas. Algunos dicen: ¿cómo me gustaría tener la fortaleza de fe que tú tienes? Pues es gratis, hay que pedírselo a Dios. La gracia de tener la fe suficiente. Qué bueno que pueda ser así, ¿verdad? Porque aquel que cree en Dios no será avergonzado. Aquello que tú emprendes teniendo la convicción de que es algo de Dios, eso va a ser llevado adelante, porque si Dios está involucrado en lo que haces, va a haber victoria. Amén. Cueste mucho, cueste poco, será así. Y si tú invocas el nombre de Dios: Señor, interven, estate, yo quiero ver tu gloria, vamos a ver la gloria de Dios. Como le dijo Jesús a las hermanas de Lázaro, ¿verdad? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Dice, hemos leído hasta el versículo 13, ahora versículos 16 y 17, Romanos 10. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra es proclamada y algunos creen y otros no creen. Dice: ¿y yo qué hago si estoy escuchando la palabra igual que el de al lado y no hay forma? Yo no creo. Bueno, ¿quieres creer? ¿Quieres creer? Pídele a Dios que quite de ti la incredulidad. Aquel hombre que fue a pedir ayuda para su hijo, le dijo a Jesús: Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad, ayúdame en mi incredulidad. Quiero creer. Yo vengo a ti porque sé que en ti hay solución. Ese era el punto en el que él llegaba a creer. Y por eso le dice: mira, a mi hijo está el diablo echándole en el fuego y en el agua y todas estas cosas. Ayúdanos. Y eso es lo que el Señor le dijo, ¿verdad? Y él le dice: sí, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Señor, sé propicio a mi incredulidad. Haz que pueda confiar en ti. Porque Dios es digno de todo crédito, de toda confianza. Pero muchas veces no nos fiamos de Él. Señor, yo sé que tú lo puedes hacer, pero yo tengo dudas en mí. Así que ayuda a mi incredulidad. Líbrame de una mente racional que
que no es capaz de descansar en ti, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que puede hacer el Señor? Hablarte. Si Dios te habla, si esta noche Dios está hablando a tu corazón, eso va a producir en ti un cambio. Porque la fe viene por el oír, pero no por el oír cualquier cosa, sino por el oír la voz de Dios, es decir, el Espíritu Santo hablándote a ti personalmente. Y dices, wow, yo sé que no es la persona que está ahí la que me habla, sino que el Señor está ministrando a mi vida directamente. Y eso produce fe. Yo no puedo transmitirte fe, pero Dios sí te la puede transmitir, porque si escuchas su voz, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, sino recibe, y entonces vas a poder decir, yo voy a poder vencer las tentaciones que vienen a mi vida porque confío en ti, porque sé que eso es mentira y lo que tú me dices es verdad, porque sé que eso lleva a la muerte y tú me quieres llevar a la vida. Y puedo renunciar a eso que me gusta porque sé que tú me vas a dar algo mejor. Amén. Amén. Así que qué bueno que le puedas decir al Señor, Señor, quiero escuchar tu dulce voz, ¿verdad? Quiero oír tu voz, rompiendo el silencio en mi ser, ¿no? Que dice la canción. Gloria a Dios. Gálatas 3 y versículos 1 al 5. Pablo escribe a la iglesia, a las iglesias en Galacia, porque ellos habían empezado a tener experiencias de fe. Y es una tendencia muy natural y que ocurre muy a menudo hoy en día en la iglesia, ¿no? Que la gente empieza con entusiasmo, con ánimo, en el mover del Espíritu, y luego se van racionalizando y se van intelectualizando. Y la intelectualidad muchas veces es impedimento para que Dios pueda obrar a través nuestro. Y les dice, oh Gálatas insensatos, que no tiene sentido lo que hacéis. Vais en sentido contrario, vais por la autopista en el sentido contrario a la marcha. ¿Eso sabéis lo que supone? Tarde o temprano, un tortazo con alguien que va bien. Bueno, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Yo suelo contar el testimonio de cuando yo estaba luchando por recibir el bautismo del Espíritu Santo, que no hay que luchar por eso, hay que recibirlo únicamente. Es un regalo que Dios lo da y un niño lo recibe sin darle más vueltas. Bien, y mientras yo estoy en esa búsqueda, resulta que en uno de los sitios hay una visitación especial del Señor y reciben el bautismo del Espíritu Santo gente que no se lo merecía, que estaba andando de mala manera, que su testimonio personal no era tan bueno como el mío. Y yo digo, Señor, ¿tú de qué vas? Y el Señor me respondió lo mismo. ¿De qué vas tú? Pero tú, ¿qué te crees? ¿Que mi gracia se recibe por méritos? Porque si se recibe por méritos ya no es gracia. Se recibe por fe. Por aceptar el regalo de Dios en tu vida, tanto en la salvación como en la unción, como en cualquier gracia. Solo es por
voluntad de Dios, no por mérito. Si tú vas a Dios a presentar tus méritos, digo, ya Señor, pero yo después de todo mi sacrificio, mi esfuerzo, mi tal, no sé qué, yo me merezco. Tú te mereces 2 tortas y una patada en el trasero y ir al infierno. Eso es lo que tú te mereces, ¿verdad? Es verdad, Señor, tienes razón. No me lo merezco, pero lo quiero. Bueno, pues si lo quieres, si tú lo quieres y yo te lo quiero dar, ¿dónde está el impedimento? Agárralo. Es que la gracia de Dios se recibe por fe. Y hay gracia abundante para nosotros, tanto en unción, como en fe, como en amor, como en misericordia, como en todos los frutos del Espíritu, que Dios quiere que abunden en nosotros. Y qué bueno que nosotros podamos decir, Señor, igual que el pueblo de Israel salía cada mañana a buscar el maná para comer, y oye, menos el sábado, los demás días, todos los días estaba allí. Y por eso el viernes tenían que recoger el doble. Y sabían que al día siguiente no había. Y sabían que al día siguiente volvía a haber. Y qué bueno que tú puedas decir, Señor, yo sé que en tus manos están mis tiempos. Mi vida está en tus manos. Yo sé que en aquello en lo que en ti confíe, en eso voy a ser guardado, prosperado, bendecido. Y cuando intento ir por mis méritos a conseguir las cosas, entonces el Señor te puede decir, bueno, vale, te voy a dar lo que te mereces por tu esfuerzo, porque también dice la palabra que ni un vaso de agua que tú des a alguien quedará sin recompensa, pero tendrás recompensa de hombre, no divina. Y bueno, pues tú puedes decir, bueno, pues mi economía va bien, tal, no sé qué, pero luego tengo que enfrentar los problemas realmente de mi propia carnalidad y negar en mi vida las cosas que a mi carne le gustan, y no quiero sembrar para la carne, porque de la carne heredaré corrupción. Y entonces sé que tengo que renunciar a esas cosas porque no me bendicen. Y sé que tengo que buscar aquello que Dios quiere para mi vida, aprovechar las oportunidades que Dios me da para edificar, para crecer, para enfrentar nuevos retos en la vida. Y los Gálatas habían ido al sistema religioso, al meritaje. Y eso no produce fe. Eso no produce fe. Qué bueno que podamos tener ese regalo de Dios, ¿verdad? Habiendo comenzado por el Espíritu, porque cualquiera de nosotros, el día que le hemos entregado nuestra vida al Señor, si lo hemos hecho con entusiasmo, con gozo. El tipo más efusivo que pueda haber es un recién convertido, ¿no? Quieren salvar al mundo al día siguiente, que todos conozcan, y luego dice, tranquilo, que ya se te pasará. Que no se te pase. Que cuando lleves 30, 40 años en el Señor sigas con la misma efusividad y con el mismo entusiasmo, quizá más, porque hayas crecido en tu confianza en Dios, ¿verdad? Lo realmente importante que llega a nuestra vida no es por méritos, sino por gracia, por la confianza en el Señor. Amén. En los versículos 11 al 14 del mismo capítulo 3 de Gálatas, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y hecho por nosotros maldición, porque escrito está maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham
alcanzase a los gentiles, a fin de que por fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Claro, Abraham es el padre de la fe. El ejemplo, el ejemplo estaba en Abel, pero es que duró poco tiempo. Pero en Abraham dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Confió en Dios y Dios lo respaldó. Y ese es el ejemplo que tenemos para nuestras vidas. Señor, yo quiero tener la fe de Abraham, o quizá mayor que la de Abraham. Quiero confiar en ti y quiero aprender a vivir, a tomar las decisiones personales y que me des la autoridad espiritual para vencer en los temas que vienen delante, ¿no? Por la fe se recibe la promesa de Dios. Y las promesas de Dios, ¿cómo son? En el sí y en el amén. Así que si Dios te promete algo, lo que pasa es que a veces nos predican cosas que Dios no ha prometido. Y hay personas que se decepcionan con Dios porque alguien les prometió lo que Dios no promete. Pero es que a mí me dijeron que tal, que no sé cuál. Digo, pues ese era un charlatán que te prometió lo que Dios no ha prometido. Y Dios no ha prometido que estaremos libres de conflictos, sino que a través de las muchas tribulaciones alcanzaremos la gloria de Dios. Porque en medio de todas ellas, si pasares por las aguas, no te anegarán. Irás superando las dificultades y las pruebas precisamente por la fe en el Señor. Donde otros caigan, porque tu fe ha de ser probada y ha de ser manifiesto que tú confías en Dios, ¿verdad? Capítulo 5 y versículos 5 y 6 de Gálatas es quizá uno de los argumentos más contundentes que tiene Pablo con los Gálatas. Dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Por el amor de Dios, por el amor a Dios, por el amor a los demás. Cuando tú ves la necesidad en otros y clamas a Dios, ves cómo Dios responde y la fe actúa porque hay esa necesidad de amor, ¿verdad? El amor a Dios te hace no dudar de Él y también produce fe en tu vida, ¿no? No es la ley, no son los principios morales, sino que es la confianza en Dios. Y quiero terminar con una pregunta, como empecé, y está en Marcos capítulo 4 y versículo 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Estaban en la barca y se levantó la tempestad. Y Jesús estaba en la barca con ellos y estaba dormido. Y lo despertaron. ¿No tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y entonces, como la situación estaba muy tensa, Jesús se levanta, reprende la tempestad y se hace calma. Pero luego les dice, ¿por qué tenéis miedo? ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Señor, perdónanos, porque estando tú en medio nuestro, tenemos miedo. ¿Está el Señor en medio nuestro? Sí, ¿está el Señor en tu vida? Como dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Pero si tú de verdad has entregado tu vida a Jesús y no se la robas luego, y estás viviendo tu vida
dejándola en las manos del Señor, no puedes tener miedo. Por mucho que el enemigo te amenace, como dijeron aquellos primeros cristianos, Señor, oye las amenazas de ellos y danos denuedo. ¿Qué ocurrió en esa ocasión? Que el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y entonces, ¿quién dijo miedo? Miedo, el diablo, es el que tiene que tener miedo. Porque, como a Jesús le decían, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Porque la luz hace daño al que está en tinieblas, ¿verdad? Y una vida de fe es una vida de poder y de autoridad frente a aquellos que quieren amenazarnos. Señor, oye las amenazas de ellos y dame la fe, la fuerza, la certeza, la seguridad para estar firme en el lugar donde tú me pones haciendo tu voluntad. ¿Tienes tu fe? ¿Por qué no tienes fe? Empezamos, ¿tienes tu fe? ¿Por qué no tienes fe? Si no la tienes, el que tiene falta, Señor, fortaléceme en la fe. Yo quiero ser alguien fuerte en la fe. Amén. Vamos a orar por ello. Vamos a pedir al Señor. Personalmente, yo no creo en la fe colectiva. Qué bueno que tú puedas decirle al Señor, Señor, heme aquí delante de tuyo. Sé que tú estás aquí, que me conoces, que me miras. Señor, afiánzame en ti. Quiero fortalecerme en la fe que me has dado, ser fiel a la medida de fe que me has dado, pensar con responsabilidad, con certeza, ser consciente de la medida de fe que me has dado y ser fiel a ella, Señor. Porque yo sé que en aquello en lo que soy fiel, tú vas a traer un aumento, porque tú lo dices en tu palabra, Señor. Señor, haznos firmes y fuertes por medio de tu Espíritu, Señor, en la fe que nos has dado, y danos un crecimiento, aumentanos la capacidad de confiar en ti, Señor. Que el mundo a nuestro alrededor pueda ver nuestra firmeza y nuestra seguridad en ti, Jesús. Señor, líbranos de dudas, de razonamientos y de todo aquello que el diablo quiere sembrar en nuestras vidas, orgullo, religiosidad y tantas cosas y aspectos que nos roban la fe, que nos hacen vivir en ese meritaje y no en tu gracia. Hoy, Señor, nos ponemos delante de tu trono de gracia, Señor, para que nos llenes de tu Espíritu y produzcas fruto en cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.